estudiando allí en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 comienza diciendo que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Más tarde dice que Dios, por su gran misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo nos hizo renacer y nos sentó en los lugares celestiales. Y hoy continuamos entonces con ese concepto ahí en el capítulo 2. En los versículos, estábamos hace 8 días hablando del versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hoy entonces nos corresponde desde el versículo 11 en adelante. Es donde está basado nuestro estudio. Y por ello es que aparece el título, la membresía de la familia de Dios. Entonces, en la introducción, las religiones no dan acceso a Dios ni a su familia. Lo que estamos estudiando en nuestro devocional, estamos en Romanos capítulo 9, y dice Dios ahí en el capítulo 9 que de los judíos, todos los que pertenecen a la familia de Abraham, aquellos que pertenecen a la ascendencia de Isaac, Jacob, todos los patriarcas, dice, los que no son creyentes no son parte de la familia de Dios, de la nación de Israel. Solo los creyentes, los que son de la fe de Abraham, de tal manera que por pertenecer a la raza judía no se obtiene la salvación, pero los judíos creían que sí. Es más, cuando llegó Jesucristo a hablarles de que había la necesidad de arrepentirse para poder pertenecer a la familia de Dios, los judíos lo rechazaron y le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros ya tenemos todo arreglado. Pero resulta que Dios dice que no es así. Ahora vamos a pasarlo al plano de nosotros como individuos, como personas. Pertenecemos a una familia. Pertenecemos a una familia. Y según Dios, el registro humano de pertenecer a esa familia, bueno, usted pertenece a esa familia. Sin embargo, la familia humana tiene un momento de conclusión. El día que ya nosotros salimos de este cuerpo, entonces esa relación física de la cual se construyó una familiaridad, ya hasta allí quedó. La única familia a la cual perteneceremos por la eternidad es a la familia de Dios. De hecho, las familias tienen un pedazo de tierra, ¿cierto? ¿Cuántas personas aquí quizás no les tocó un pedacito de tierra? De su papá, de su mamá, de su abuelo, de algún familiar, o algunos inclusive han comprado con el propósito de tener ellos algo para ellos y para sus hijos, sus nietos, cuando ya no estén, ¿cierto? Pues déjeme decirle que la tierra se va a acabar, esta tierra va a ser quitada, las estrellas, todo lo que tenemos arriba, y la única parte que va a quedar de todo lo existente es aquellos donde Dios les prometió una herencia allá en el tercer cielo. Eso es inamovible. Por esa razón Dios dice que tenemos un reino inamovible. Entonces volvemos otra vez en el concepto. Solo Dios, solo Cristo tiene el poder y la capacidad, como dice allí en San Juan capítulo 1 versículo 13, dice que los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho legítimo de pertenecer
a la familia de Dios. Entonces, Cristo es el único que tiene el poder, la potestad de hacernos miembros de la familia de Dios. Todos aquellos que creemos, entonces Cristo nos da la ciudadanía celestial. Todos aquellos que hemos creído en Él, ya tenemos una cédula espiritual. De hecho, la Biblia dice que nos van a dar una piedrecita blanca cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, y allí tendremos el nombre nuevo. Dice que es un nombre nuevo escrito allí, y nosotros sabremos que ese es lo que somos nosotros. Porque todo lo que tenemos aquí, este número de cédula, esta cédula, esa fotico, en fin, toda esta estructura, esto va a tener su conclusión. Pero nuestra ciudadanía celestial es eterna, es para siempre, es para siempre. Por lo tanto, entonces, esa ciudadanía es la que nos posiciona delante de Dios como sus hijos. Y por esa ciudadanía es cuando nosotros llegamos a orar. ¿Qué le decimos a Dios? ¿Cómo hablamos con Dios? ¿Qué le decimos a Dios? Padre. Le decimos Padre. Exacto. Entonces, tenemos vida, tenemos relación, tenemos posición, tenemos salvación y tenemos todas las cosas en la persona de Jesucristo. Todo está concentrado en Jesucristo nuestro Señor. Dios no solo nos da vida en Cristo, sino que también nos recibe como sus hijos, con una posición especial delante de Él. Pero no todo el tiempo fue así. Miren lo que encontramos aquí entonces en el número 1, la falta de la membresía. Dicen los versículos: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, ahí aparece un concepto. Dice que éramos gentiles. Éramos gentiles. ¿Qué significa eso, gentiles? Bueno, gentiles es uno que no es o que no pertenece a la nación de Israel. Antes de que Jesucristo creara la iglesia, solo habían dos pueblos. Era los judíos o Israel, y los gentiles, los que no eran de Israel. Pero Dios entonces toma de los judíos o de la nación de Israel y de los gentiles y hace un nuevo pueblo, una nueva creación, que es la iglesia, que es lo que somos nosotros hoy. Entonces, antes, la letra A dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la palabra muerto significa que no teníamos vida, porque no teníamos la vida que es Cristo. Quien tiene a Cristo, quien tiene al Hijo, tiene la vida, pero quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. El énfasis de Dios es que la vida es Cristo, y por lo tanto los creyentes tenemos a Cristo, tenemos la vida. En estos días estábamos enterrando el cuerpo de mi hermana Ava. Dios dice que ella está en este momentico dormida, no está muerta. ¿Sabe por qué? Porque los creyentes ya no morimos. Ya no morimos. Pero, ojo con lo que Dios dice. Usted tiene un cuerpo, que ese cuerpo sí está muerto. No dice que va a morir, sino que está muerto, está muriendo todos los días. Está muriendo todos los días. Porque aquí en este cuerpo está el pecado. Y por esa razón Dios le llama el cuerpo de pecado, el cuerpo de muerte. Por lo tanto, quien muere realmente es el cuerpo, pero la parte espiritual está viva y nunca sufrirá muerte. ¿Sí estamos? Dios hace esa distinción. Entonces, antes, letra B, estábamos sin salvación. Sin salvación. ¿Eso qué significa?
que estábamos condenados. El versículo 8 dice, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Perdón, versículo 8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Antes de ser miembros de la familia de Dios, no teníamos salvación. ¿Eso qué significa? Significa que estábamos condenados y que íbamos a recibir el pago del pecado de Adán y el pago de los pecados cometidos en nuestra vida en un lugar llamado Lago de Fuego, el lugar para los perdidos. La palabra perdido entonces significa los que son tirados allá en el lago de fuego. Ese es el concepto. Todos los creyentes entonces tenemos eso. Ahí tenemos unas imágenes que nos ayudan a entender un poquito mejor el concepto de la palabra de Dios. Letra C, además de esto, estábamos sin Cristo. Hay un himno muy hermoso que es muy diciente: sin Cristo yo no tengo nada. Puedo tener todo el mundo, como el mismo Señor dijo. Usted puede comprar todo el mundo, pero si pierde su alma, hizo mal negocio. Porque el Señor Jesús vino precisamente para salvar el alma. Es el único que puede salvar el alma de la condenación del pecado. Toda persona que no logre creer en Cristo mientras pasa por esta vida está perdida, porque va para el lugar de perdición, el lugar de condenación, llamado también lago de fuego o infierno. Letra D, estábamos sin ciudadanía de Israel. Dice el versículo que no teníamos, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque recuerden ustedes que los judíos, por el solo hecho de tener la palabra de Dios, tenían más cerca la salvación. Los judíos, por tener la palabra de Dios y por tener el culto continuamente, por tener la ley, ellos estaban cerca de creer al Señor. ¿Sabe por qué? Porque había la cercanía de la palabra, había la predicación. Los gentiles no. Pocas veces Dios mandó en el Antiguo Testamento profetas de Israel para los gentiles. Por ejemplo, como el caso de Jonás, que se fue ¿para dónde? Para Nínive a predicar. Y era una ciudad gentil. Pero ya entonces, cuando vino el Señor Jesús, esa fue la gran diferencia, porque en el Antiguo Testamento el evangelio, la predicación de la palabra estaba dedicada a la nación de Israel. Y a partir de Cristo Jesús extiende la predicación a todo el mundo. El Señor Jesús vino y se metió para los pueblos que no eran de Israel, para predicarle. Un día llegó a Samaria. Samaria no era de Israel. Era una situación mixta ahí, por eso era raro. Y la otra era que el Señor Jesús le estuviera predicando a una mujer y a una mujer prostituta. Y eso era raro, porque un judío no se ponía a hablar con una mujer y menos a compartir la palabra con una prostituta. Pero el Señor Jesús lo hizo. Muy bien. Letra E, estábamos sin esperanza, sin expectativas. A propósito de eso, todo ser humano que no tiene a Cristo Jesús no tiene esperanza. Solo aquellos que tenemos a Cristo Jesús tenemos la expectativa de que vamos a salir de este cuerpo y vamos a estar con Cristo. Tenemos la expectativa, la esperanza de que Cristo en algún momento interrumpe el tiempo e interrumpe los acontecimientos, interrumpe nuestras vidas y nos catapulta de manera acelerada, atómica, que es la palabra que usa Dios allí, a los cielos, para ser transformados allí en las nubes, para meternos allá. Esas son las expectativas de nosotros. Las expectativas de nosotros como creyentes es que todas las cosas buenas que hagamos, vamos a recibir la recompensa allí. Todo lo que hagamos.
Y por esa razón vivimos con expectativa, vivimos esperando. Pero una persona que no tiene a Cristo no tiene nada que esperar, porque todo lo que ha cumplido, lo que le prometen. Miren ustedes, todos los años ya vienen las elecciones y el mundo vive con las expectativas puestas en otro hombre. Eso es ilusión, eso no es esperanza. ¿Sabe por qué? Porque la esperanza es aquello que es real, aquello que es verdad, aquello que aunque no se está viendo, está ahí, está ahí. Eso es la esperanza. Y por lo tanto, quien no cree en Cristo, quien no tiene a Cristo, no tiene esperanza. Pone su esperanza de manera falsa en otro hombre. Miren ustedes, no es que yo sea viejo, pero desde que comencé a votar, todos los políticos hacen las mismas promesas. Paz. Voy a quitar a los pobres, todos los pobres van a ser ricos. Eso no ha pasado. ¿Y sabe usted? El Señor Jesús da una mala noticia: a los pobres siempre los tendréis. Pero los políticos hacen política y hacen negocio con los pobres. Con los pobres. Vaya, vienen las elecciones ahorita y todos los seres humanos están creyendo en aquel que les está prometiendo cosas. Mentira. Pero así vive el ser humano. Pero los que creemos en Dios sabemos que Dios nos promete algo que es real. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Y saben ustedes? Voy a prepararles lugar para que ustedes estén ahí conmigo para siempre. Para siempre. ¿Y qué dice Dios? Ahí está el lugar, intacto. Lo único que hace falta es que Dios nos va a trasladar allá. Ahí está. Ese se llama esperanza, porque eso sí está ahí. No, Señor, pero que la tierra, el sol, que las estrellas se van a acabar. Allí está, eso es intacto. Nada de eso va a cambiar. Además de eso, la letra F dice que tampoco teníamos a Dios. Y si no tenemos a Dios, estamos, ¿cómo estamos? Solos. Solos. Aunque usted tenga la casa llena de gente, aunque usted tenga lo que quiera, usted siempre va a estar solo si no tiene a Dios. Me decía una señora amiga allí en Barranquilla, me decía: nosotros vivíamos con la casa llena de gente, todos los fines de semana hacíamos parranda, hacíamos sancocho, hacíamos comida, y vea qué cantidad de gente. Desde que dejamos de darle ron y comida a la gente, ya esa gente no viene a la casa. Estamos solos. Y es así. Pero la noticia del creyente es que ningún creyente está solo. El Padre mora en mí, está conmigo. El Espíritu Santo está conmigo y mora en mí. Jesucristo está conmigo y mora en mí. Donde vaya, donde me meta, están conmigo y nunca voy a estar solo. Van 3, ¿verdad? 4. Dios creó una familia que son ustedes. Y son las únicas personas que van a compartir el mismo lugar conmigo por la eternidad. Y nunca voy a estar solo, porque Dios siempre me va a rodear de hermanos en Cristo. Y no hay una cosa más maravillosa para un ser humano que pertenecer a la iglesia verdadera de Jesucristo. Eso es lo más maravilloso. Gente imperfecta como yo, que está siendo perfeccionada. Gente que tienen la naturaleza pecaminosa, pero gente que tienen a un Dios maravilloso que me ama, morando en mí y en ellos. Y al mismo tiempo Dios expresa ese amor, expresa su consuelo, expresa tantas cosas. Qué cosa deliciosa. Eso no está en el mundo.
Los romanos atacaron a la iglesia y una de las cosas que decían, esos son prostitutos, cuando los prostitutos eran ellos, porque dice que se aman, se besan, se abrazan. Entonces miren lo malo que son eso. Pero eso fue lo que el maestro les mandó a hacer. Y el mundo siempre va a atacar a la iglesia porque es algo extraño a ellos. No entienden a la iglesia, no entienden cómo que un hermano cuida a otro hermano, no lo entienden, porque en el mundo no existe eso. Eso es solo elemento para la iglesia. Y eso es lo que antes no teníamos nosotros, hermanos. A partir de que conocí al Señor, creí, he contado con la mejor familia, la familia de Dios. Pero para que eso ocurriera, el Señor Jesús tuvo que hacer varias cosas. Las acciones que Cristo hizo para darnos la membresía divina. La primera acción que Cristo hizo fue acercarnos, porque estábamos lejos. Recuerde cómo estábamos muertos, y un muerto está separado. El concepto de muerto es que está separado de Dios. El versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Con qué? ¿Por medio de qué? El Señor Jesús tuvo que hacerse hombre y derramar su sangre, morir por nosotros, porque con su sangre quitaba aquello que nos separaba de Dios, el pecado. Y por eso hace énfasis, fue su sangre, es su sangre, fue con su sangre que Él nos acercó nuevamente a Dios. Entonces, nos acercó a Dios con el precio de su sangre. Letra B. El Señor Jesús dice allá en San Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El Señor Jesús nos da paz. ¿Y saben en qué consiste esa paz? Primero, en que el Señor Jesús quitó la enemistad que había con Dios. La enemistad que había con Dios por causa del pecado de Adán. Y el Señor Jesús entonces da al hombre paz. Dice el versículo: porque Él es nuestra paz. Yo le hago una pregunta a usted: ¿en qué consiste su paz? Hay personas que se sienten en paz falsa cuando creen que tienen algo. No, si yo tengo X cantidad de dinero, si yo tengo un carro último modelo, si yo tengo esta cuestión, si tengo estos beneficios, tengo paz. No, porque la paz es Cristo. La paz es la persona de Cristo. Si usted no tiene a Cristo, no tiene paz. Así está. Porque Él es nuestra paz. Ahora, no solamente la persona de Cristo es la paz, sino las acciones que Cristo ejecutó y ejecuta son las que nos dan paz o nos permiten disfrutar de esa paz. ¿Qué hace Cristo? Cualquier situación que usted tenga, Cristo la arregla. Cristo la arregla, porque Él es mi paz. Él es mi paz. Había un problema de pecado, Cristo lo quitó. Hay un problema actual, Cristo se encarga. Dios el Padre se encarga. Por eso podemos disfrutar de tranquilidad. Uno de los conceptos de paz es estar completo, porque Dios me hace completo, porque Cristo me hace completo. Si tengo a Cristo, yo no necesito nada más. Nada más. ¿Sabe qué hizo Dios? Bueno, estamos leyendo ahí Samuel, ¿no? ¿Y sabe qué hace Dios? Estamos leyendo la historia del Antiguo Testamento. Normalmente las naciones iban generando un gran ejército para con ese ejército conquistar el mundo y defenderse de cualquier enemigo. ¿Sabe qué hizo Dios con la nación de Israel? ¿Recuerdan lo que hizo con Gedeón? Escogió un grupito de personas. ¿Recuerdan lo que hizo con Jonatán? Dios se fue a Jonatán y su escudero
Y Dios usó a Jonatán y al escudero para hacer que los filisteos se mataran los unos a los otros, se asustaran, salieran corriendo. Dios lo hizo así muchas veces para demostrarnos que no somos nosotros. No es con ejército, dice Dios, es con mi espíritu. Y ese es el principio de Dios. Y por eso podemos tener reposo, sosiego, sabiendo que Dios se va a encargar de cualquiera que sea la situación de mi vida. Lo más difícil era el pecado y ya lo hizo. Ya lo hizo. Y más difícil porque atentaba contra su estructura como Dios. La letra C, nos reconcilió con Dios por medio o mediante la cruz. Se subió a la cruz, se entregó a la muerte para reconciliarnos. La palabra reconciliarnos es volvernos a la amistad, volvernos a la relación con Dios, acercarnos nuevamente a Dios. Letra D, el mismo Cristo se vino y anunció no solo a Israel, sino a todo el mundo su palabra, su evangelio. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Cristo no recorrió el mundo entero físicamente, pero sí lo hizo a través de la iglesia, a través de los creyentes. A través del apóstol Pablo fue hasta Roma en esa época y predicó el evangelio. Entonces Cristo vino y anunció el evangelio. Bueno, recuerden lo que éramos antes, ¿verdad? Recuerden lo que éramos antes y recuerden lo que Cristo hizo para darnos la membresía. Y por eso una de las obligaciones, el número 3, las obligaciones de el creyente en la membresía divina. ¿Cuáles son las obligaciones? La letra A, dice el versículo 11, por tanto, acordaos, que no se nos olvide nunca dónde estábamos, que no se nos olvide de dónde nos sacó Dios, que no se nos olvide. Intentando llenar mi vida de basura, quería que mi vida tuviera sentido, bailaba como un trompo, me metía una cantidad de licor en mi cuerpo. Y hoy en día veo a las personas que hagan eso y digo, caramba, qué cosa tan ridícula, ¿no? Yo no necesito eso. Hoy experimento mi relación con mi Señor y tengo gozo verdadero, tengo alegría, la comunión con mis hermanos. Ya no tenemos que ponernos a brincar, bailar y a envenenarnos de licor. Hoy en día más bien, pobre animalito que se atraviese por ahí, ¿verdad? Nos lo comemos y estamos sabrosos y disfrutamos de la relación, servimos y ¡ay, qué cosa tan deliciosa! Como iglesia, eso sí es gozo, eso sí es gozo. Y ahí sí es verdad que podemos decir que hacer eso sí es el verdadero gozo. Entonces, acordarnos lo que éramos antes. Letra B, ahora hay que aprender a vivir como miembros de la familia de Dios. Hay que aprender a vivir como miembros de la familia de Dios. Dicen los versículos que están allí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. Qué cosa maravillosa. Mire lo que dice el versículo. Ya no somos extranjeros, ya no somos. ¿Qué es un extranjero? Una persona de otra parte, una persona que no comparte mi misma ciudadanía. Por ejemplo, somos colombianos y si viene un norteamericano uno sabe, ese es de allá, ¿cierto? No tenemos la misma ciudadanía, pero en este caso
ahora ya tenemos la ciudadanía celestial. Somos miembros y todos los creyentes tienen esa ciudadanía. Ahora nos toca aprender a vivir, no como los judíos, que los judíos pensaban que solo eran ellos y nadie más. ¿Saben ustedes que ese fue uno de los golpes tremendos para los creyentes, los primeros creyentes? Porque los primeros creyentes eran judíos. Y uno de los primeros que Dios le enseñó con sudor, con lágrimas, fue al apóstol Pedro. ¿Sí recuerdan cómo le enseñó el Señor? Le dio una visión con una cantidad de animales que en el Antiguo Testamento Dios había dicho que no se comían, y ahora Dios le dice: ahora mata y come. Señor, yo no voy a comer algo que es inmundo, porque así trataban los judíos a aquellos que no eran de la nación, como algo inmundo, como algo sucio. Están condenados, ya hieden a candela. Así pensaban los judíos. ¿Saben ustedes, hermanos, que a veces nosotros actuamos como los judíos? Pienso yo que hay muchas cosas de la cultura judía metida dentro de nuestra propia vida de iglesia, y a veces tenemos el dedo acusador de a ver quién es el que no, quién es el creyente, quién es el que no. Hermano, yo no tengo un medidor. Dios a mí no me ha dado un medidor. Bueno, vamos a ponerle ahí, como recuerdan el termómetro ¿verdad? Bueno, este sí, este no. Claro está, hay evidencias que Dios dice en su palabra: mira, así son los creyentes y así son. Podemos conocerlos por sus frutos. Pero al mismo tiempo Dios no nos ha dado la opción de rechazar. Por esa razón allá en Romanos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No juzga a su hermano. Tenemos que aprender a vivir como lo que somos, como comiembros de la ciudadanía celestial. Tenemos que aprender. Quiero pedirles que me ayuden leyendo el versículo 15 de Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice así: dice, para que sepas cómo debes conducirte, cómo debes vivir, cómo debes tratar a los miembros de la iglesia. ¿Cómo debo tratarlo? Número uno, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es la casa de Dios. Piense usted en la casa. El término casa indica una familia donde hay un papá y donde hay unos hijos. Cuando aquí dice la casa de Dios, es que la iglesia es el lugar donde Dios es el papá y los creyentes son los hijos de Dios. Y yo debo tratar a los demás creyentes como eso, con ese respeto, con ese valor. A todo creyente yo debo darle ese valor y darle ese trato que Dios mismo le da. Es la iglesia del Dios viviente. La palabra iglesia entonces indica aquellos que han sido seleccionados, han sido congregados y son dirigidos por Dios. Y viviente indica que Dios vive en la iglesia, Dios habita la iglesia. Ella es columna y baluarte de la verdad. Y el siguiente punto, entonces tenemos que aprender a disfrutar. Ya tenemos acceso, ya tenemos la entrada, ya somos miembros de la ciudadanía celestial, ya tengo la cédula. Ahora hay que disfrutarlo. Ya tengo el pase, hay que disfrutarlo, hay que usarlo. Vamos a leer, esos son los últimos versículos que vamos a leer. Voy a pedirles que me acompañen leyendo. Vamos a leerlos todos los tres juntos y ahorita hago el comentario y terminamos. Versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada al Padre. Acerquémonos pues confiadamente para alcanzar
para el oportuno socorro. Acerquémonos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, acerquémonos. Si ya Dios nos ha recibido, si ya tenemos el acceso, si ya estamos en esa comunión con Él, aprovechémosla, disfrutémosla, vivámosla. ¿Cómo? Mire, voy a darle por lo menos 3 maneras. Uno es a través de la oración, a través de la lectura personal de la palabra, del estudio de la palabra, a través de la comunión de iglesia. Todo lo que hacemos hace parte de esa, porque ¿a quién le cantamos? Mire, el Padre está oyendo los cánticos. Dice Dios que las oraciones suben hasta el trono de Dios, hasta el tabernáculo de Dios. El Espíritu Santo tiene la capacidad de hacerlo. Disfrutemos de eso. Y si hay alguna persona en esta mañana que no tiene ese privilegio de tener esa comunión con Cristo Jesús, de tener la membresía espiritual, hable con Cristo. Reconózcale como Señor y Salvador. Créale. Crea que Él ya pagó por sus pecados. Y al creer, Dios dice que usted es su hijo. Al recibirle como Señor y Salvador, usted es hecho hijo de Dios. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada persona que has traído a este recinto. Queremos implorarte por quienes están afectados de salud en estos días. Mi hermana Manuela, gracias por la recuperación de Cristian. Oramos nuevamente por David para que sigas dándole peso y dándole también los elementos necesarios, Señor, para la convivencia familiar y luego en todo el entorno que tú, Señor, le vas a llevar. Por Kitsa también oramos que sigas guardándole. Gracias por lo que has hecho en ella. Oramos también por mi hermana Nubis, mi hermano Josué, por Glenis, por Carlos. En fin, Señor, conoces cada hermano que está en estos momentos afectado. Quiero pedir también por la vida de mi hermano Jairo Balseiro, de allí de la iglesia de Soledad. Y gracias por guardarle en este accidente y pedimos su recuperación pronta. Señor, gracias en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén.